Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a Unidas por la Ciencia. 50 años CICESE. Mi nombre es Norma Herrera y tengo el gusto de ser la anfitriona de esta serie, un espacio donde nos podremos sumergir en el mundo del conocimiento. Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial, una científica que se ha dedicado varios años a seguir con pasión sus intereses en la investigación. Ya la conoceremos, pero les adelanto un poco de ella. Ella estudió medicina, es médica cirujana como primera carrera. Posteriormente estudió una maestría en investigación en salud pública, ambos estudios realizados en la Universidad Autónoma Metropolitana en la lejana Ciudad de México. Posteriormente viajó hasta Ensenada, Baja California, donde llegó a estudiar el doctorado en ecología marina aquí en el CICESE, justo la institución que está realizando esta serie, que está recopilando esta serie de historias de mujeres en la ciencia, porque cumplimos 5 décadas de hacer investigación y desarrollo tecnológico en beneficio de toda la sociedad. Pues bien, estamos con Rosa Reina Mourinho Pérez, investigadora del Departamento de Microbiología del CICESE, y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida. Rosa, bienvenida. No, pues muchas gracias. Me da mucho gusto haber sido invitada a esta serie de podcast que están realizando y pues espero que sea la información que podamos vertir sea de utilidad para todas las nuevas generaciones. Ya, pues lo primero que quisiéramos saber es cómo fue que fuiste dando estos saltos. O sea, estudiar medicina es durísimo. De hecho, sabemos que es una de las carreras donde hay una gran demanda y pocas plazas llegan, ¿no?, a ocuparse por la gran demanda. Estudiaste medicina y después saltaste a la investigación en salud pública. Después trabajaste durante muchos años, decidiste dar el salto al doctorado. ¿Cómo hiciste estas decisiones y fuiste saltando de una a otra especialidad tan interesante? Muy bien, pues bueno, yo decidí estudiar medicina a una edad muy temprana. Creo que cuando apenas iba empezando la secundaria, y todos tenemos como la idea de que ser médico es así como algo que tiene mucho impacto en la sociedad. Y de alguna manera el servicio que se presta era algo que me llamaba mucho la atención. Sin embargo, justo cuando iba a tomar ya la decisión definitiva antes de entrar a la universidad, porque deja que te cuente que yo entré a la universidad a los 16 años. ¡Wow! Por razones familiares me fueron adelantando en la escuela y entré a los 16 años. Y tenía la duda entre estudiar matemáticas y medicina. Porque también toda la vida me gustaron mucho las matemáticas, también como una manera de expresarse abstractamente y de conocer cosas. Siempre tenía esa curiosidad, pero decidí que medicina era lo que quería. Y cuando ingresé, pues mi idea era precisamente dedicarme a la práctica clínica, a ser médico de verdad en un hospital y atender pacientes. Sin embargo, me topé también con que tenía que decidir en dónde iba a estudiar. Y bueno, siendo la Ciudad de México, como que la primera opción era estudiar en la UNAM. Pero en ese momento estaban haciendo una universidad nueva, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, que tenía una oferta educativa completamente diferente, que rompía con los patrones tradicionales y que aportaba una visión más social de todas las carreras. Y bueno, también estaba en mi época comunista, socialista, marxista, entonces pues dije, no, la UAM es para mí. Lo social me gana. Lo social me gana y la verdad es que creo que fue la mejor decisión de mi vida, porque en la UAM encontré muchas cosas que me dieron una perspectiva muy diferente acerca como del quehacer laboral o en qué o cómo proyectar lo que yo podía hacer. Porque también dentro de la currícula de todas las carreras
de esa universidad, la investigación tiene un peso muy importante. Uh-huh. De hecho, obligatoriamente en cada cuatrimestre o cada trimestre se tenía que realizar un proyecto de investigación, algunas veces algunos un poco más largos. Entonces se fue acumulando como esta experiencia en la investigación, y cuando iba a salir al servicio social, pues decidí quedarme en investigación y no irme a una plaza clínica. Al final hice las dos. Estuve en una clínica atendiendo pacientes y también en un proyecto de investigación en salud laboral. Uh-huh. Y la verdad es que me encantó esta parte de enfrentarte a lo desconocido, de querer como ahondar en cosas, no en lo que ya se sabe, sino en cómo aportar en lo que no se sabe. Y de ahí, cuando salí, en vez de tomar una carrera clínica, hacer una especialidad, pues decidí hacer una maestría en investigación y enfocada a cuestiones más sociales, como es la salud pública. Uh-huh. Y hasta ese momento yo trabajaba principalmente en problemas de investigación asociados a enfermedades degenerativas como hipertensión y diabetes, y trabajaba con factores psicosociales que propician ese tipo de enfermedades. Por supuesto, estoy hablando hace casi 35, 40 años. La aceptación de esto no era tan fácil. Ahora ya tenemos una conciencia de cómo lo psicosocial y las emociones tienen un gran impacto en la salud. Pero en aquel entonces era una lucha, ¿no? De justamente de entender que dentro de la biología esa parte tenía un gran impacto. Y pues estuve trabajando, saliendo de la maestría, o más bien durante la maestría fui invitada a trabajar en la Facultad de Medicina de la UNAM. Primero empecé dando clases como profesora y después me fui involucrando en proyectos de investigación y relacionados con estos temas precisamente. Y pues llegó un momento en el que tuve que salir de la Ciudad de México. Bueno, no tuve, sino fue una decisión consciente, porque pues desde entonces el tráfico, la vida complicada, muchas cosas que ahora se han vuelto una locura en la Ciudad de México, pues se dio la oportunidad de venir a Ensenada a vivir. Yo quería vivir en un lugar tranquilo, frente al mar. Por supuesto que resultó algo que no era lo que yo me imaginaba. ¿No? ¿Por qué no era lo que tú No, porque la verdad creo que cuando vives en el centro del país tienes una idea muy limitada de muchas regiones y como que extrapolamos nuestro conocimiento local a lo que esperamos en otros lugares. Y no, pues Ensenada me sorprendió en muchos sentidos. Al principio no te puedo decir que todo fue miel sobre hojuelas, pero la verdad es que Ensenada es una ciudad que te ofrece una enorme calidad de vida, uh-huh, todavía, y pues encantada de haberme encontrado aquí. Ajá. Pero llegaste a vivir a Ensenada y no llegaste específicamente a cursar un doctorado en CICESE, no estaba en ese momento en tu plan. No, de hecho yo quería estudiar un doctorado en epidemiología, pero en ese momento en México no había a nivel doctorado epidemiología ni salud pública. Apenas se iniciaba a explorar estas cosas. Entonces yo venía con la idea de estudiar un doctorado en epidemiología en San Diego, no en Ensenada. Aunque mi idea era vivir en Ensenada, pero son parte de las sorpresas que yo creí que iba a ser muy fácil estudiar en San Diego y vivir en Ensenada. Pero ya estando aquí tuve contacto con un investigador del CICESE. Sinceramente yo ni siquiera sabía que existía el CICESE. Realmente el área médica estaba muy alejada de lo que le interesaba al CICESE. Uh-huh. Y finalmente tuve contacto con este investigador, me platicó de este lugar.
me platicó que tenían posgrados, entonces, de hecho me dijo, ¿y no te interesaría hacer un posgrado, un doctorado aquí? Y yo le dije, pues, ¿cómo de qué? No, pues, está ecología marina. Hay que pensar un proyecto que tenga que ver con óptica, porque era del departamento de óptica, Ajá. que tenga que ver con ecología marina y que tenga que ver con medicina. Y yo así como que, ok, pues vamos a pensar en ese proyecto y si llegamos a un acuerdo, pues adelante, ¿no? Entonces, se me ocurrió la idea de estudiar la bacteria Vibrio cholera, que es la responsable de las pandemias de cólera que han habido en el mundo, y resulta que es una bacteria marina. Oh. Y pues es una bacteria muy importante porque realmente tiene estragos en la salud humana, sobre todo en las poblaciones vulnerables, muy importantes. Entonces, pues ahí ya tenía ecología marina y medicina. Entonces ahora me faltaba la parte de óptica. Conocemos bien del cólera y los estragos en la parte humana. También en la parte marina hace sus estragos, el cólera. El cólera como tal, no. Otros vibrios, sí, que son como parientes del vibrio cólera. El vibrio cólera en realidad es un habitante más, como otra bacteria marina. De hecho, es una bacteria que vive no propiamente en ambientes marinos, sino estuarinos, que es una combinación de agua salada y agua dulce, o sea, donde no hay una salinidad tan alta. Pero sí, en el ambiente marino realmente no está enfermando otros organismos. Seguramente tiene un rol ecológico en cuanto a el reciclamiento de materia orgánica y algunas otras cosas. Cumple pero sí, en el ecosistema. Sí, pero con respecto al humano, sí, realmente, como te digo, en grupos vulnerables, sobre todo en países con mucha pobreza y la pobreza tiene que ver con mala alimentación, mala higiene, mal sanitarismo, etcétera, etcétera, pues es sumamente impactante, ¿no? Muchos muertos anualmente y bueno, cuando hay picos, pues la verdad es que llega pues ahora sí que a matar más gente que el COVID, ¿eh? Sí. Increíble, pero cierto. Ya. Nada más que como es en lugares aislados, no nos enteramos, ¿verdad? Sí, a veces no hay ese registro tan minucioso como lo que estuvo focalizado ahora con el COVID, con una pandemia, ¿no? Sí, bueno, es que también fue a nivel totalmente mundial y aunque se han considerado pandemias, porque para que se considere pandemia es que abarca los 5 continentes, entonces no es lo mismo que sea una ciudad en cada continente a que sean todo el mundo, ¿no? Literalmente. Pues justamente estabas hablando, cuando hablaste del cólera y hablaste de pandemia, me acordé justamente de todo este papel tan importante que tuvo el CICESE en el año 2020, cuando estuvimos en pandemia, cuando te tocó coordinar toda una serie de reuniones con el sector médico, con colegas de la UNAM, de la UABC, de otras instituciones, con las mismas autoridades estatales, municipales, ¿no? Para tratar de dar este servicio que tú tanto subrayas hacia la sociedad y que pudiéramos participar como institución, colaborar frente a la pandemia de COVID-19. Cuéntanos un poco de todo este trabajo que se hizo desde el CICESE bajo tu coordinación. Claro, con todo un grupo, pero tú llevando la rienda. Bueno, fue una gran oportunidad que tuvimos con el COVID, ¿no? Realmente a todos nos tomó por sorpresa esta pandemia y pues al CICESE no es la excepción. Y de hecho cuando empezó a hacerse como muy real el hecho de que teníamos que responder ante una emergencia sanitaria, a mí se me ocurrió que empezáramos a reunirnos dentro del CICESE para ver qué podíamos aportar como institución a la sociedad. Y pues a la conclusión a la que llegamos en ese momento era que íbamos a tratar de actuar primero a nivel local,
para poder realmente impactar y no tratar de resolver como problemas mundiales que difícilmente íbamos a lograrlo. En el ínterin ya un grupo estaba empezando a desarrollar, o a más bien, no a desarrollar porque nosotros no las desarrollamos, pero sí de alguna forma se instaló la técnica para el diagnóstico, que fue algo muy importante de lo que realizamos. Pero la primera cosa que hicimos fue hacer una reunión con las instituciones del sector salud, principalmente con ICE Salud a nivel estatal, a nivel local, y también con otras instituciones como el IMSS, o sea, todas las instituciones que conforman el sector salud, también con el ayuntamiento, con la UABC y todas las instituciones que pudieran aportar algo. Y conocer exactamente cuáles eran las necesidades, para no también nosotros desde acá arriba decir, pues vamos a hacer tal o cual cosa que al final no tuviera absolutamente nada que ver. Uh-huh. Y eso la verdad que dio muchísima luz de qué necesitaba el sector salud en ese momento para enfrentar la pandemia. Una de las cosas, por supuesto, era la realización de las pruebas diagnósticas, porque solamente estaba el Laboratorio Nacional de Salud Pública en Mexicali, que absorbía todas las pruebas de todo el estado. Y la verdad es que no se daba abasto. Entonces, en ese momento se decidió que en el CICESE, a través del laboratorio de Alexey Licea de Bioseguridad 3, se realizaran las pruebas como un servicio a esta institución. Por supuesto que la Secretaría de Salud brindaba reactivos y aquí simplemente se hacía la prueba y se les daba la información directamente a los encargados precisamente del área epidemiológica para llevar el control. Pero también había necesidades, o se pensaba que iba a haber una enorme necesidad de respiradores. Uh-huh. Entonces, grupos de física aplicada empezaron a desarrollar prototipos, que de hecho llegaron a prototipos bastante terminados, de respiradores relativamente sencillos de construir. Afortunadamente en Ensenada nunca se requirió de la construcción de respiradores adicionales. Sin embargo, pues este aporte yo creo que a la larga va a ser muy importante para tratamiento de enfermedades respiratorias. Pero también había cosas muy urgentes, como por ejemplo hacer cámaras acrílicas para aislar a los pacientes y poderlos intubar. El CICESE estuvo haciendo cámaras, pero no solamente convencionales, sino también estudiando las necesidades, si era una persona obesa, si era un niño, si era una mujer, si se iba a hacer en una camilla o en una cama. Entonces se desarrollaron modelos diferentes de cámaras de intubación. También nos pusieron el problema de que querían un laringoscopio, pero manejado por el celular. Y también se desarrolló comprando aquí y allá. A través de la UNAM fue quien donó las cámaras que se podían poner al laringoscopio. Y pues a final de cuentas se desarrolló la tecnología para que de manera ahora sí que casera tuvieran su laringoscopio operado por su celular. También desarrollamos otras técnicas de desinfección con cámaras de ozono y estuvimos como parte de todas las comisiones y comités de salud en la toma de decisiones. En la toma de decisiones, por ejemplo, de todo el toque de queda, de los perifoneos, no sé si la verdad que ya suena como de hace mucho tiempo, pero de los perifoneos para que la gente se mantuviera, de
qué decisiones tomar y cómo abrir o cerrar las diferentes restaurantes o lugares públicos que la gente quería participar. Y dentro del CICESE, eso fue afuera. De alguna manera también me tocó ser la vocera del CICESE ante todas estas instancias y coordinar todas las acciones. Y creo que el CICESE contribuyó de una manera, la verdad es que probablemente se me olviden proyectos porque había muchos proyectos, contribuyó increíblemente, y la respuesta de la gente dentro de CICESE, de los que podían venir a trabajar, fue increíble. De hecho, parte del orgullo de ser de CICESE es pensar en todos mis compañeros de trabajo, todo el esfuerzo, el trabajo. A veces se les encargaban cosas como, por ejemplo, aquí también resguardamos las vacunas. Uh-huh. Nos convertimos en los guardianes de las vacunas. El día que llegaron se necesitaban unas racas para ponerlas que no existían. Hablamos con los de mecánica fina, necesitamos estas racas así, para las 3 de la tarde. Y las hicieron perfectas, a la medida, milimétricas, increíble. La camiseta como la tenían puesta, ¿no? Uh-huh. Y dentro del CICESE me tocó, pues, desarrollar el sistema epidemiológico de vigilancia, llevar todo lo relativo a pruebas, tanto a trabajadores como familiares. De hecho, me tocó volver a ser médico clínico, atendiendo pacientes, porque llegó un momento en que no había ni un médico que pudiera atender. Y pues ni modo, tocó sacar los conocimientos de medicina. Sí, leer todo, estudiar, sacar el mejor tratamiento con lo que se sabía en ese momento y atender pacientes. Casi tenía mi hotline de emergencia psicológica y física, atendiendo a muchos trabajadores de la institución. Lo cual, la verdad, me da un gusto enorme haber podido contribuir, sinceramente. Uh-huh. Ha sido un momento difícil para la humanidad y creo que ver la respuesta tan solidaria de todo el grupo de CICESE, tú incluida, porque también estabas en todos los eventos, en todos consiguiendo cosas, no nos deteníamos por nada. Y la verdad es que sí me tocó encabezarlo, pero tuve un grupo increíble que me apoyó muchísimo y que pudimos dar respuesta a cosas a lo mejor que parecen prácticas nada más, pero que nos acercaron a la población muchísimo. Ya. Y sí, efectivamente la pandemia de COVID-19 fue algo muy fuerte para toda la humanidad, pero también mostró esa solidaridad que existe, ¿no? Esa humanidad que debemos seguir recuperando y reconociéndonos entre todos. Y a nivel del CICESE, pues el servicio que pudo dar, ¿no? Si CICESE tenía este laboratorio de bioseguridad, permitió el hacer las pruebas, ¿no? Y si tenía esta infraestructura con equipo criogénico que permitía guardar las vacunas, también estuvo a disposición, ¿no? Así que felicidades también por esa contribución, por ese servicio dado al interior del CICESE y a la sociedad. Pues fue un gusto realmente poder contribuir. Regresamos con esta conversación con Rosa Mouriño, quien es investigadora en el Departamento de Microbiología aquí en el CICESE y quien justo, Rosa, nos estabas platicando de que después de concluir tu doctorado aquí en el CICESE, fuiste al Instituto Scripps, uno de los institutos más importantes en oceanología, en los estudios, en todos sus aportes que hace, y ahí realizaste un postdoctorado. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, cuando terminé aquí el doctorado, quería seguir trabajando en el tema de ecología de Vibrio cholera para poder entender bien cómo se propagaba esta bacteria a nivel mundial.
De hecho, en una clase que teníamos de interacciones químico-físico-biológicas del mar, me dejaron un trabajo que de hecho se llegó a publicar, donde expuse una hipótesis de que era todo el movimiento en el océano lo que acarreaba esta bacteria. Ajá. Claro que después había que probarlo, ¿no? Estaba la hipótesis. Sí, ¿no? Estaba la hipótesis y de hecho me lo aceptaron como un artículo de hipótesis. Y de ahí por eso quise irme a Scripps para seguir trabajando sobre ecología. Ahí me recibió el doctor Faruk Azam, que también ha sido una persona clave en muchos sentidos en mi desarrollo profesional y personal también. Un ser humano increíble, uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida, brillante realmente. Y tuve la oportunidad de trabajar en su laboratorio por un par de años. Y la verdad es que podía haber trabajado más tiempo, pero también por cuestiones familiares, pues tuve que regresarme a Ensenada porque mi hija estaba muy pequeña. Y durante ese tiempo, pues estuve trabajando precisamente en el tema de entender cómo vivía el vibrio cólera en el océano y cómo llegaba a los humanos. Y bueno, pues ahí estudiando los posibles vectores, no solamente el agua, sino algunos otros elementos dentro del ambiente marino que podrían propagarlos. Y después de eso, pues ya decidí cómo volver a México, ¿no? Y venir a trabajar aquí. Y pues el CICESE no era mi primera opción, debo confesarlo. Porque en realidad, la verdad es que el mercado de trabajo en nuestro país siempre ha sido complicado, ¿no? No, antes estaba complicado, ahora también sigue complicado. Creo que más complicado, ¿eh? Y la idea era seguir trabajando con bacterias marinas que tuvieran alguna relación con la salud humana, no exclusivamente con el vibrio. Y pues mi idea era regresar a trabajar en la UABC, porque sí quería quedarme en Ensenada. Ese era un factor muy importante. Y pues hice algunos intentos, de hecho sí me invitaron a trabajar, pero por diferentes razones no se pudo. Pero cuando estaba yo haciendo el doctorado en Scripps, me encontré al doctor Javier Mendieta, director del CICESE, que llegó con todo el grupo directivo ahí a Scripps, y yo estaba comiéndome mi lunch muy a gusto. Y curiosamente es algo que tengo que reconocerle al doctor Mendieta, él conocía a todo mundo en el CICESE. Y yo había sido estudiante aquí, me vio y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿Te reconoció? Me reconoció. ¿Qué haces aquí? Le digo, no, pues estoy haciendo un postdoctorado. Ah, qué bien. ¿Y qué planes tienes para el futuro? Pues trabajar en el CICESE. Le dije inmediatamente y me dijo, no, pues ahorita se está abriendo una unidad de microbiología, de biología experimental y aplicada, con el doctor Salomón Barnicky García. ¿Por qué no platicas con él? Igual tiene algún plan o algo, encuentran algo en común. Ah, perfecto. Pasó un tiempo, contacté al doctor Salomón Barnicky García, platicamos, me contó de este proyecto que en aquel entonces era unidad pequeñita. Un proyecto de que era él y una secretaria, y era todo lo que existía, y una casita móvil de lo que ahora es la División de Biología Experimental y Aplicada. Y entonces platiqué con él y me dijo, no, sí, quiero a alguien que trabaje con hongos, con bacterias, con virus. Y yo, pues cuando necesite a alguien de bacterias, aquí estoy yo. Y ya, pasó un tiempo y me contactó y me dijo, pues ahorita voy a sacar a concurso 2 plazas
la invito para que participe, pero ya no va a haber bacterias. Son proyectos con hongos. Y yo así como que lo pensé, me detuve un momento y dije, bueno, realmente es lo que quiero. Para mí es algo que varias veces he comentado, que para mí los hongos eran contaminación de mis experimentos. Ver un hongo no me hacía feliz. Entonces le contesté al doctor, muchas gracias, pero no es lo que estoy buscando. Voy a seguir viendo por otro lado. Y curiosamente el doctor en ese momento me dijo, pues la felicito de tener esa determinación en su interés. Veremos qué pasa en el futuro. Espero que nos encontremos. Yo, claro, doctor. Y bueno, pasó el tiempo, lo que comenté hace un rato, de trabajar en la UABC, era lo que se estaba fraguando, pero a final de cuentas no resultó. Y curiosamente, de esas coincidencias de la vida, estaba yo guardando mis cositas en cajitas de mi oficina. Era mi último día en Scripps. Y suena el teléfono. Y contesto, y la verdad es que nunca contestábamos el teléfono, siempre dejábamos que la contestadora, que ya no existen, contestara, ¿verdad? Y ya contesté y era el doctor Salomón Barnicky García. Wow. Y me dice, doctora, quiero invitarla a un curso de microscopía que va a haber en el CICESE. Y además de todo, quiero que me recomiende a alguien, porque la persona que había contratado ya no está trabajando con nosotros. Y yo, ok, pues déjeme pensarlo. Al curso le digo, sí voy porque porque me interesaba algo. Y aparte, ahorita voy camino a mi casa, casi, y a partir de mañana no tengo muchas actividades. Entonces ya tomé el curso. ¿Que fue aquí en CICESE? Fue aquí en CICESE, un curso de microscopía confocal. Y el doctor me dice, bueno, ¿quién me va a recomendar? Y yo, ay, doctor, todos los que conocen al doctor Salomón Barnicky García sabrán que hacerle una recomendación es algo muy riesgoso, porque la probabilidad de quedar mal es muy alta. Entonces yo dije, no, doctor, yo la verdad no tengo a nadie que recomendarle. La verdad es que, sinceramente, creo que mejor pregunte en otro lado. Y me dijo, oiga, pues a mí me interesa que usted trabaje aquí conmigo. Ajá. Dije, bueno, pero es que yo quiero trabajar con bacterias. No, ¿por qué no? Mire, hagamos una prueba. 6 meses usted prueba con los hongos, vemos si le gusta. Mientras yo también veo si usted me gusta. Me llena el ojo. Me llena el ojo con su trabajo. Sí, y le dije, pues me parece buena idea, me parece muy buena idea, ¿no? Entonces empecé como una especie de estancia postdoctoral de 6 meses en las que empecé a trabajar con hongos. Tuve la oportunidad de irme a Arizona, una estancia con el doctor Robbie Robertson, que es un biólogo celular de hongos increíble, todo un ícono en la microscopía electrónica. Y haz de cuenta que hice un doctorado compacto en 6 meses. En 6 meses de pues ahora sí que de micología prácticamente, ¿no? Y la verdad es que sí me empezó a gustar muchísimo esto de la biología. No se alejaba tanto, o sea, realmente cambiaba el organismo, pero en sí no era un cambio tan radical. Y entonces me dijo, bueno, pues me gustaría que concursara para quedarse. Al final me quedé en la plaza y luego metí un proyecto a CONACYT y pues me lo aprobaron, y sin tener nada de experiencia en hongos, como que ya estaba designado ese camino para mí, ¿no? Entonces pues ya empecé a trabajar con hongos a partir de ese momento. Sí tuve que hacer la idea original era como trabajar un poco en las dos cosas, pero la verdad que no se puede. Tienes que poner todo y sobre todo abriendo un campo nuevo, tiene uno que dedicarse
al 100% para pues precisamente poder a futuro cosechar, ¿no? Y ya me dediqué a los hongos y desde entonces, sinceramente, he tenido, pues vamos a llamarle suerte y la suficiente terquedad y necedad de permanecer en este camino. Y pues he tenido, pero ahora sí que siempre apoyo de diferentes proyectos, empecé a tener muchos colaboradores dentro de este nuevo campo, un poco también, aunque no era el campo de Faruk Assam, él me siguió apoyando en muchos sentidos para poder seguir en este campo y la verdad que no me puedo quejar para nada. Ya, y bueno, yo creo que es también la tenacidad, la disciplina, tu interés por hacer la investigación y con toda la formación previa que tenías, pues solamente cambiar, digamos, de organismo, ¿no? De bacterias a hongos. Y ahora formas parte de un grupo muy consolidado de microbiología, cuyo liderazgo ha tenido durante muchos años el doctor Barnicki, pero tú eres un grupo de investigadoras particularmente que ha aportado mucho al CICESE en esos estudios. Y tu trayectoria académica te ha llevado a tener un reconocimiento a nivel nacional como investigadora nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Todo eso ha sumado, todo eso ha sido fruto de tu trabajo y de tu tenacidad. ¿Cómo te sientes siendo parte de CICESE, siendo parte de este grupo de investigación que ha aportado tanto? Bueno, ahora que ya sé qué es el CICESE, siento un enorme orgullo de pertenecer a esta comunidad y no solamente a la comunidad académica, sino a toda la comunidad en general que hacen posible que nosotros hagamos como el trabajo sustantivo de la investigación. Porque si es algo que reconocemos pocas veces, todo el apoyo de todas las áreas para que podamos realizar nuestro trabajo. CICESE es una institución con mucho reconocimiento nacional. De hecho, pues no por nada es el centro CONACYT más grande y también más diverso, porque hay muchos otros centros, pero que se dedican a un solo tema. Y aquí realmente la diversidad de temas es bastante importante y existe la apertura para que siga creciendo y abriéndose de acuerdo también a las necesidades en cuanto al conocimiento que tiene la sociedad, ¿no? El CICESE es una institución realmente que apoya a Ensenada y apoya a nuestro país y también que tiene mucha visibilidad internacional. Entonces, ser parte de CICESE es así como orgullo, y a los que no saben qué es el CICESE, me encanta contarles qué es el CICESE y de qué se trata, porque realmente es algo que tenemos que hacer, dar a conocer nuestra institución y lo que hacemos. Ahora, de pertenecer a este grupo, en realidad ha sido, sinceramente, el papel del doctor Barnicki en cuanto a la forma en que se ha mostrado al mundo lo que nosotros hacemos, pues ha sido fundamental. O sea, no podemos negar que la plataforma que él construyó para nosotros ha sido muy importante. Sin embargo, creo que todas las investigadoras, casualmente puras mujeres, que estamos en este grupo de biología celular y molecular de hongos, en realidad pues son puras mujeres súper comprometidas con su trabajo, muy trabajadoras, entusiastas, y que realmente eso ha permitido que este grupo se proyecte y que realmente sea muy reconocido. Aunque en realidad en principio es más reconocido fuera del país que dentro del país. Esa es una realidad. ¿Por qué? Pues yo creo que un poco tiene que ver
la cercanía que tenemos con Estados Unidos y que nuestra proyección ha sido más hacia afuera. Y que, bueno, han habido premios y reconocimientos, tanto grupales como individuales, que precisamente muestran este reconocimiento, ¿no? Simplemente el área de microscopía de hongos, pues CICESE es un referente absoluto. Tú no puedes ir a un congreso de hongos que no se hable de la microscopía que se hace en el CICESE, de altísima calidad. Yeah. Y por eso nos buscan mucho, ¿no? Ya, y yo creo que lo que dices tiene que ver también que quizá internacional se conoce más porque están en la frontera del conocimiento, justamente. Están aportando nuevo conocimiento, ¿no? Esa sería una de las posibles respuestas. Y han trabajado mucho con un hongo modelo, Neurospora crassa, ¿no? Que es un hongo que ha servido como modelo para diversas investigaciones, de las cuales regresaremos en el próximo bloque. No se vayan, seguimos con Rosa Moliño y su interesante mundo microscópico. Biología celular y molecular de hongos. Este es el área de estudio de Rosa Mourinho y nos gustaría, Rosa, que nos platicaras de este hongo modelo que han estudiado tanto y que ha puesto al CICESE, al grupo de investigación de microbiología CICESE, en esta frontera del conocimiento. Cuéntanos un poco de tus investigaciones y de los aportes. Muy bien, pues Neurospora crassa es un organismo, como comentas, modelo. Y un organismo modelo es el que ya ha sido maestrado en los laboratorios, que por supuesto tiene un papel en la naturaleza. Este hongo, su papel es que cuando hay incendios forestales, el calor lo activa y ya una vez que se acabó el incendio, es encargado de degradar toda la madera y todos los vegetales que se hayan quemado para que todo esto se remineralice el suelo y pues otra vez siga el ciclo geológico de todo, pues ahora sí que de toda la vida. Y como organismo modelo en realidad se empezó a utilizar a principios del siglo pasado, en el que de hecho hubo un par de investigadores que se ganaron el premio Nobel investigando Neurospora crassa, cuando ellos descubrieron que había un gen para cada proteína. En realidad ahora nos parece obvio, no, pues claro, ¿verdad? Pero en ese momento donde incluso se cuestionaba la existencia de los genes como los precursores de las proteínas, pues fue una cuestión muy importante y por eso fueron acreedores al premio Nobel, ¿no? Y de ahí pues se ha venido utilizando para diferentes estudios, sobre todo genéticos y bioquímicos, y ahora celulares, porque pues es un organismo que ya hay toda un portafolio de técnicas para manipularlo genéticamente, quitarle genes, ponerle otros genes, ponerle proteínas fluorescentes a los genes, que nos permite eso ver y seguir proteínas dentro de la célula. Entonces, eso pues lo hemos utilizado nosotros a nuestro favor. Aquí, de hecho, pues se han desarrollado técnicas para poder observar a este organismo y contestar preguntas fundamentales o básicas de cómo una célula fúngica funciona. Y bueno, nos podemos preguntar, ¿por qué es tan importante saber cómo crece una célula fúngica? Uh-huh. Bueno, pues tienen una forma muy particular de crecimiento, que es que crecen así como tubitos, crecen de manera polarizada. Entonces crecen solamente de un lado y se elongan, y ustedes pueden ver colonias de hongos que incluso pueden abarcar hectáreas por debajo del suelo. O sea, pueden crecer y crecer y crecer. Y esto tiene similitud con cómo crecen las neuronas, ¿no? Y cómo hay una interconexión entre las neuronas. Y el crecimiento polarizado por eso es importante, porque no solamente estos microorganismos crecen así, sino que otros tipos de células también crecen de la misma manera.
A mí me ha tocado estudiar el citoesqueleto y el papel que tiene el citoesqueleto celular en determinar justamente cómo crece en cuanto a la forma, pero también en cuanto a la velocidad y cómo está conformado toda la organización intracelular. De hecho, me ha tocado ser pionera en estudiar algunos aspectos del citoesqueleto que antes no se conocían en este hongo. Y de hecho también tratar de romper algunos paradigmas de cómo se explica ese crecimiento, porque algo que hemos tratado de introducir con mi grupo es que esta idea exclusivamente de que la secreción de vesículas determina este tipo de crecimiento, sino que hemos metido la idea de que también el reciclamiento ayuda a que se mantenga de esa manera. Y si no hay reciclamiento, pues no va a poder crecer de manera polarizada sanamente, ni va a poder crecer. Esto, por supuesto, como es algo controversial, no ha sido fácil de que se ha creído, pero afortunadamente con las investigaciones que hemos realizado, nada menos acabo de cerrar un proyecto de frontera de la ciencia de CONACYT sobre este tema, en el cual pues la verdad pudimos avanzar bastante, todavía falta mucho por hacer, porque la realidad es que los proyectos lo que te dejan son más preguntas, pero preguntas ya a otro nivel, ¿no? Y por eso es lo que me encanta la investigación científica, ¿no? Porque es como la historia de las 1001 noches. Nunca llegas a la última historia. Y eso es lo interesante, ¿no? Que vas respondiendo de alguna manera una pregunta que te planteaste inicialmente, pero esa te lleva a muchas más, ¿no? Sí. Y bueno, y el trabajo de ustedes ha sido merecedor de premios, de portadas, de revistas especializadas. Ha habido un trabajo grupal. Sí, hemos, tanto grupal como individualmente, creo que hemos tenido la oportunidad de sobresalir. Como dices, hemos tenido portadas de revistas importantes. Nada menos este año fui a un congreso en Innsbruck, el Congreso Europeo de Genética de Hongos, y presenté trabajo de varios de mis estudiantes y pues me gané un premio de microscopía por el trabajo que han hecho mis estudiantes. Yeah. Entonces fue algo que no me esperaba, fue realmente muy satisfactorio. Y de hecho la fotografía que ganó ese premio es de una estudiante mía que el año pasado se ganó el Premio Nacional a la Mejor Tesis en el área de biología, que también es algo que pues nos habla de que está siendo reconocido lo que estamos haciendo, ¿no? Y la verdad es que es el reconocimiento al trabajo, a las ideas, pero también al trabajo que todos los estudiantes hacen para que todo esto sea posible. Un trabajo de equipo entre estudiantes y también pues los mentores, ¿no? Los guías, los directores. Sí. Ya. Interesante el trabajo que has hecho, Rosa. Ahora cuéntanos un poco de tu faceta como líder, como jefa. CICESE tiene 4 divisiones académicas. La más joven es la División de Biología Experimental y Aplicada, en la cual tú trabajas. Y ahora eres la directora de esta división académica. Previamente ha sido jefa de departamento y me da orgullo decir que esta joven división está liderada por mujeres. 4 jefas de departamento y una directora. Cuéntanos de esto. Sí, eso es inédito. Realmente en biología la situación en cuanto a la diversidad de género es un poco diferente que lo que ocurre en el resto de los ámbitos de la ciencia. Aquí sí hay un predominio de mujeres. No grande, pero sí es ligeramente por arriba del 50%.
el número de mujeres en el ámbito de la biología. Sin embargo, pues no se había visto algo como lo que está ocurriendo en este momento, donde un grupo de mujeres está dirigiendo lo que ocurre en la biología experimental y aplicada dentro del CICESE. En realidad a mí me ha tocado ahora sí que transcurrir en el CICESE desde ser estudiante hasta ser directora de división, pasando, como dices, por jefe de departamento, y la verdad que no recuerdo una sola comisión en la que no haya participado. También un poco porque como somos una división pequeña, pues todos tenemos que contribuir y participar en todo. Ha sido pues un reto muy interesante el hacer las cosas desde una perspectiva diferente de igualdad, de equidad en cuanto a la repartición de los recursos y de pues apoyo a todas las iniciativas que se proponen por parte de los y las investigadoras, y de alguna manera pues también fomentar la integración, ¿no? Ahora, te puedo decir que pues nada es perfecto, todo es perfectible. Te puedo decir que ha sido de un gran aprendizaje, por la buena y por la mala. Pero la verdad es que creo que para mí ha sido una gran oportunidad para contribuir al desarrollo de CICESE, ¿no? Creo que para mí la palabra que dije hace un rato de servicio es como algo que ha marcado mi carrera en todos los ámbitos, porque mi filosofía es que el que no, ahora sí que vinimos a servir, el que no sirve para nada. Porque para eso estamos en este mundo, ¿no? Yeah. Y es muy necesaria, ¿no? Esta vocación de servicio. Sí, la verdad que sí, muy necesaria. Sí, así es. Bueno, cuéntanos ahora de tu vida en el CICESE. Primero fuiste estudiante, ahora trabajadora, ahora directora. ¿Cómo se ve CICESE desde la óptica del estudiante, la trabajadora, ahora la directora? Sí, bueno, la realidad es que me tocó en momentos históricos muy diferentes cada una de estas etapas. Entonces, tal vez de alguna manera eso pues cambia la perspectiva. Como estudiante te puedo decir que fue muy retador. Como venía del área médica, no había mucha aceptación de que entrara yo aquí al CICESE. Déjame que te diga, si decían, ¿qué va a ser un médico aquí en el CICESE? Y entonces, como requisito, a mí me pusieron tomar todas las materias de óptica, todas las materias de ecología, todo lo que supuestamente no sabía, pero que realmente me ayudaron y me ha enriquecido la existencia enormemente, porque me he dado cuenta que la mayor parte de las cosas que he aprendido las he podido aplicar de alguna medida. La verdad que el CICESE, pues simplemente llegar como estudiante y tener esa biblioteca con esa vista y con todos los recursos que hay, yo estaba sorprendida en ese momento. La facilidad que existe para que de alguna manera podamos realizar nuestro trabajo es realmente dedicarnos a hacer el trabajo que venimos a realizar aquí dentro del CICESE. Entonces fue una excelente experiencia y yo creo que por eso mismo la idea simplemente de regresar, aunque no estaba inicialmente en mis planes, yo creo que en mi corazón siempre estuvo volver aquí. Yeah. Como investigadora, pues te puedo decir también que he tenido pues mucho apoyo y muchas facilidades. Por supuesto, tropiezos, como a mí me tocó ser jefa de departamento cuando iniciaba la división y cuando iniciaba el departamento. No había nada. No había ni edificio.
O sea... Ya eras jefa, pero no tenías nada. Yo era jefa de nada. Bueno, nada más de las personas que estaban en la institución. Del naciente. Pero fue una experiencia muy buena porque a mí me tocó decidir hasta qué bancos, qué mesas, qué equipos, qué hacerlo como en colaboración, por supuesto, con todos los que estábamos en el departamento. Pero decidir como el rumbo, para dónde íbamos, cuáles iban a ser las directrices, hasta comprar el último lápiz. Y esa experiencia creo que es algo muy padre porque le imprime un cariño muy especial, ¿no? Yo veo ahora, ya me siento vieja porque cuando veo hablando gente nueva que va llegando y como que dan por hecho que todo ha sido como es en este momento, dices tú, o sea, empezamos picando piedra, ¿no? Empezamos en una casita móvil, con todo el equipo, todos los estudiantes y todos los investigadores, con aparentemente carencias, pero con mucho entusiasmo y mucho ánimo a pelear por tener un posgrado. O sea, todo fue en ese momento de creación. Y aunque algunas cosas teníamos apoyo, en otras no teníamos apoyo. Y sin embargo, ver ahorita la división ya como directora, desde que me tocó el inicio y ahora que estamos organizando este congreso para celebrar los 20 años y ver ya todo lo que es la división, 4 departamentos, 2 edificios, casi 3 porque va a empezar ya el tercer edificio, la cantidad de personas, de estudiantes, etcétera, etcétera, pues imagínate, es súper satisfactorio, ¿no? Ver y decir, uy, yo fui parte desde que se puso la primera piedra hasta el día de hoy, en el que tiene una proyección tremenda en todos los ámbitos que ocupa nuestra división, ¿no? Entonces, como directora, pues también me gusta mucho esa parte precisamente de simplemente ser un canal para apoyar a los investigadores que puedan proyectarse hacia afuera, ¿no? Y mostrar cómo hemos crecido en estos últimos 20 años. Ya. Nos decías que como en el área de la biología sí hay un ligero aumento o una mayor proporción de mujeres, sí, ¿no? Que en otras disciplinas científicas. Y en las direcciones, CICESE no ha tenido históricamente ninguna directora. Ahorita está equilibrado el tema de directoras en las 4 divisiones académicas, pero ¿cómo has vivido esto respecto a cuestiones de género? ¿Ha habido discriminación? ¿Has tenido que enfrentar muchos retos? ¿Cuáles han sido tus principales desafíos por ser mujer científica y mujer jefa, mujer directora? Bueno, la verdad es que creo que todas las mujeres, independientemente de tener un cargo o no, nos ha tocado vivir el ambiente patriarcal y misógino, ¿no? Creo que nadie se ha salvado de eso. Y por supuesto, o sea, dentro del CICESE hay prácticas patriarcales que no voy a comentar para pero existen, o sea, no todo es color de rosa. No todo es color de rosa, por supuesto que, o sea, ha ido cambiando, por supuesto que ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Eso también ahora sí que es la perspectiva de la edad que te permite ver cómo realmente cada vez hay más apertura, simplemente lo que dices. Ya hay 2 directoras académicas, en mi división hay 4 jefas de departamento. De alguna forma eso muestra cómo todo esto ha cambiado, pero todavía hay retos, ¿no? Sin embargo, creo que en términos de género, una parte importante dentro de la carrera científica, bueno, cualquier carrera, pues tiene que ver con algo que la exigencia que hay sobre las mujeres de que tienes que responder a más de un rol.
O sea, tienes como la segunda y la tercera jornada, porque tienes que cumplir con tu jornada laboral, con tu jornada de maternidad, con tu jornada en casa, y eso difícilmente se quita, ¿no? También eso ha ido cambiando con los años, sin embargo, sí es una carga que hace que sea más difícil para las mujeres desarrollar su trabajo. Y, por ejemplo, yo creo que esa es la causa por la cual muchas de nuestras compañeras deciden renunciar a la maternidad, ¿no? Sí. Como una forma de decir, no, pues yo no me voy a dedicar no quiero más trabajo, o no quiero distraerme, esto es lo más importante para mí y me quiero enfocar, cuando en realidad tenemos que promover una vida equilibrada, una vida en la que pues elijas por otras razones que hacer o dejar de hacer algo, ¿no? No digo que lo tienes que hacer, pero que tengas la posibilidad de elegirlo de una manera sin presión, ¿no? Uh-huh. Y Rosa Murillo, ¿cómo logra ese equilibrio entre lo personal y lo profesional y estar cambiando de cachucha según vaya el día? Pues es todo un malabar, pero yo creo que también vas desarrollando destreza en esto del multitasking, más que multitasking, porque eso sí, sinceramente, te puedo decir que lo he tratado de practicar, pero no soy fan del multitasking, ¿eh? Eso de tratar de hacer varias cosas al mismo tiempo, no, hay que enfocarse en una sola cosa. Pero como que también vas agarrando un poco de práctica y también vas desarrollando una red de apoyo social alrededor de ti que te ayuda a poder cumplir de alguna forma, ¿no? No sé, habría que preguntarle a mi hija y probablemente no salga muy bien calificada. De todas las veces que la dejé esperando en la escuela, de que llegué tarde porque tenía una junta, etcétera, etcétera. Pero bueno, he tratado de hacerlo mejor con lo que tengo y con lo que sé. Y lo primero es como reconocer, ¿no? O sea, reconocer que tienes que cumplir diferentes roles que tú quisiste asumir, ¿no? Sí, como sí. la maternidad y bueno, organizarse entre las amigas y los grupos de apoyo, como comentabas. Sí, sí. Y hacer meditación para no morir. Hacer meditación, definitivamente. Esa es una parte central en mi vida. Yo tengo 8 años dedicándome a la meditación y sinceramente yo creo que si no meditara ya me hubiera dado un infarto. ¿Sí? Es algo que te permite tener un balance y un equilibrio independientemente de lo que ocurra detrás, y creo que es, sinceramente, bueno, pues se ha visto en el mundo como compañías grandes, universidades como Harvard, tiene programas de meditación para sus trabajadores que pueden hacer esa actividad dentro de sus actividades laborales, precisamente para que, con la idea de que sean más felices y más productivos. Uh-huh. De hecho, ahorita estoy haciendo una maestría, se llama Maestría del Ser, porque quiero ser maestra de meditación y hacer maestría en la meditación. ¡Qué maravilla! Sí, como no tengo nada que hacer, pues te das tu tiempo, ¿no? Sí. Para una maestría más. Excelente. Rosa, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cuál sería tu legado? ¿Cómo quieres que se recuerde a Rosa Murillo por su paso por el CICESE? Esa sí es una pregunta sumamente difícil, porque de alguna manera nos han enseñado a como esa falsa modestia, ¿no? De yo no proyectar como lo que realmente cree uno o quiere uno ser, como quiere ser visto. Pero yo creo que a mí me gustaría que me recordaran como un buen ser humano. Lo mismo que dije de Faruk Azam, de ser recordada como un buen ser humano, un ser humano integral, un ser humano que aparte tiene intereses en aportar
a la ciencia y al conocimiento, Uh-huh. pero también al bienestar de todas las personas que la rodean. La verdad es que de alguna manera creo que eso sería la manera en que me gustaría ser recordada. Lindo recuerdo tendrán siempre de ti. Y finalmente, la niña Rosa, vayámonos hasta tu infancia. La niña Rosa se imaginó alguna vez ser médica, pero se imaginó llegar hasta donde está ahora. Y en ese sentido, ¿cómo recuerdas a esa niña y qué mensaje darías a la niñez, a la juventud actual que esté interesada o no en ciencia? ¿Por qué es importante la ciencia? Claro, la verdad no me lo imaginé. Pero fíjate que el otro día escuché algo que realmente me dejó pensando en el sentido de que muchas veces queremos tener el control de nuestra vida y planearlo exactamente. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué voy a comer? ¿No voy a comer? ¿Qué va a pasar? ¿A quién voy a conocer? ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Y la cuestión que escuché era de que si a ti te dieran la oportunidad de planear tu vida hasta el último detalle, ¿realmente lograrías lo que la vida misma te ofrece? Interesante pregunta. Realmente creo que no podríamos ni imaginarnos todas las esquinas y todas las calles que se nos abren en nuestra vida. O sea, yo te puedo decir que he sido muy afortunada de tener estos cambios aparentemente como si alguien ve mi trayectoria y dice, ¿pero cómo? ¿No? Aparentemente sin sentido. Y son muchas cosas que simplemente han aparecido en el momento preciso que han sido, pues, requeridas. Y que yo jamás hubiera podido planear, ni imaginar, ni controlar. Entonces, esa parte es algo que creo que hay que estar abiertos a lo que, por supuesto, planear y querer tener el deseo de ir en un sentido, pero también estar abierto a toda la gama de posibilidades que ni siquiera nos hemos imaginado. Que la vida te va ofreciendo, ¿no? Exacto. Y como niña, yo te puedo decir que para mí la ciencia es netamente vocación, es netamente un gozo y un deseo de hacerlo. Es como, yo lo he comparado con la vocación artística, ¿no? Un artista solo puede ser artista, no hay forma que sea feliz de otra manera. Y tiene que seguir su pasión, no importa que viva pobre, que tenga miles de problemas, ¿no? Y creo que cuando tú decides esta carrera desde la vocación, pues es una carrera súper gratificante porque no depende de lo que obtengas, sino de lo que tú puedes dar y hacer. Y creo que esa es mi perspectiva. Entonces yo le diría a las niñas que, y no solamente a las niñas, sino a los mentores de las niñas, que justamente detecten que detecten cuáles son precisamente esos talentos y esa vocación que tienen los niños y las niñas para que realmente puedan ser humanos plenos, ¿no? Ese sería el secreto, que no tengamos que ser como algo predeterminado, sino permitir justamente que suena un poco utópico y como idealista, pero creo que eso sería algo fantástico, ¿no? Yeah. Que cada quien encuentre esa vocación y pueda ejercerla. Ya. Y tú eres doblemente feliz porque eres científica y eres artista. Sí, yo soy doblemente feliz. Tengo las dos vocaciones. A lo mejor la que tengo es la de la creatividad, ¿no? Porque como que se expresa en ambos ámbitos, tanto en el arte como en la ciencia. Muchas gracias, Rosa, por compartir esta historia tan interesante. Y nos vemos en un próximo episodio de Unidas por la Ciencia, 50 años del CICESE. Hasta la próxima.